Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, a la licenciada Sofía Ayala. Bienvenida. Gracias, Jenny, por este recibimiento. Comencemos el programa con nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Quiero enviar un saludo especial a todas las personas que nos han reportado que sintonizan este programa. Un abrazo a todos y vamos a iniciar preguntándole a Sofía, ¿cómo era Sofía en su niñez? Bueno, Dorita, puedo decirle que mi niñez fue feliz realmente, ¿verdad? Viví con una familia estable, segura, mi récord estudiantil muy bueno, excelente, o sea, para mí todo fluía y yo me sentía muy bien en mi infancia y mi adolescencia también. Muy integrada familiarmente y también en la escuela. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso estudiantil siendo una alumna que entiendo destacada y con la relación con los compañeritos, cómo era? Bueno, realmente yo tenía un carisma y cariño de parte de los maestros, de parte de mis compañeros, ¿verdad? Me respetaban mucho por el hecho de que era muy buena estudiante, ¿verdad? Y me gustaría decir esta parte en la cual pues ellos tenían mucha confianza y podían decirme ellos que era la mejor alumna, así me decían, ¿verdad? Y no es por vanidad también lo que voy a decir ahorita, porque no se trata de este asunto, pero en aquel entonces ya en bachillerato yo fui la primer bachiller, ¿verdad? Me dieron ese honor y mis padres felices, ¿verdad? Yo feliz porque realmente yo bien conectada con los estudios, ¿verdad? Claro, que muy honrados, imagino los padres, sí, ¿verdad? Muy felices. Y luego del bachillerato y de tener ese triunfo académico en la universidad, ¿cómo iba todo en la universidad? Bueno, y como ya traía ese mismo récord estudiantil, igual en la universidad lo fui haciendo un poquito menos quizás porque pensaba de que si estudiaba demasiado, no iba ni a salir a la calle, ¿verdad? Pero siempre me dediqué a mis estudios y eso era mi pasión, ¿verdad? O sea, yo estaba bien enfocada, decía, voy a terminar la carrera y eso es lo que me gustaba y eso ahí estaba, ¿verdad? Pero también en la universidad sucedieron algunas cosas en relación, porque ya era época de la guerra, ¿verdad? Cuando estaba en bachillerato ya yo veía situaciones bien difíciles que me marcaron a mí, ¿verdad? No igual que a mi familia, pero a mí sí. Entonces... ¿Qué es lo que le marcó tanto a Sofía en esa época? Pues como había un tiempo de mucha represión, yo veía como vecinos eran sacados de sus casas, eran degollados, descabezados, ¿verdad? Iban a dejar cabezas por el lado del colegio donde nosotros íbamos. Había mucha persecución y entonces yo miraba mucha injusticia porque yo no le daba sentido por qué a la gente la tomaban así. Yo no entendía todavía, ¿verdad? Pero eso a mí me marcó porque decían, ¿cómo puede ser? Eso no lo podemos permitir, ¿verdad? Entonces cuando yo entré a la universidad, es cuando ahí, bueno, como escogí la carrera de psicología, es una carrera de las ciencias sociales y humanidades, ¿verdad? Entonces, claro, ahí ya en la universidad ya me presentaron el panorama de los problemas, las necesidades del país y las situaciones que pasan en el mundo, ¿verdad? Entonces yo ahí fui tomando conciencia a través del conocimiento. Y ese conocimiento le impulsó a soñar para hacer algo por su país. Sí, realmente al conocerlo yo me sentía comprometida con el país, que tenía que servir al país, tener una actitud de servicio, ayudando con ese conocimiento que estaba recibiendo, podría yo aportar, ¿verdad? Y desde ahí comencé yo también en la universidad y a mí me comenzó a apasionar también el estudio, ¿va? Porque ya estaba conectada con la realidad y explicándome qué estaba sucediendo. ¿Se enmarcó solamente a un asunto
de una ideología teórica o fue también participante de alguna actividad? Sí, bueno, la parte académica y el conocimiento de un enfoque de izquierda sobre la realidad me marcó también la universidad, ¿verdad? Porque ahí es el conocimiento me explicaba por qué las cosas estaban sucediendo. Entonces igual me sentía comprometida qué hacer con el país, qué decisión iba a tomar, ¿verdad? Entonces, claro, yo como era una estudiante destacada, me comencé a organizar a las sociedades de psicología, a ser representante de materias, entonces yo defendía los derechos de los estudiantes y yo fui tomando ese rol bien activo dentro de la universidad, ¿verdad? Y cuando había actividades, eventos políticos, filosóficos, ahí estaba yo participando, viendo y todo eso. Entonces yo me iba interesando, ¿verdad? Y yo prácticamente vivía en la universidad porque estaba a tiempo completo, ¿verdad? Pero ¿en qué ayudaba a la población que fue el motivo que la impulsó a apasionarse por todo esto a Sofía? ¿En qué le ayudaba este tipo de actividades? Bueno, el tener conciencia, ¿verdad? Uno es tener conciencia de que la situación de pobreza del país, la situación de subdesarrollo del país, teníamos que determinarnos en aportar con nuestro esfuerzo, sacrificio y con una lucha, ¿verdad? Entonces, la lucha social, ahí me comenzó a interesar la lucha social, política, ¿verdad? Dentro de la universidad, y así fue como me fui introduciendo, ¿verdad? A ese enfoque, y en la universidad, pues ahí fue realmente donde fui, ¿cómo se llama? ¿Impulsada? ¿Perdón? ¿Impulsada? Impulsada, ¿verdad? Y por otros estudiantes también bien reconocidos dentro de la universidad. Entonces yo cuando vi al grupo de estudiantes de toda la universidad, que brillantes, buenos estudiantes, entonces yo me sentía en un grupo muy especial, ¿verdad? En cuanto a que son personas conscientes, responsables, líderes, ¿verdad? Que tenían un compromiso con la nación de El Salvador. ¿Verdad? Esa ideología política, ¿en qué otro asunto le apasionó más a usted? ¿O cómo podría usted explicarme todo ese asunto, todo ese rollo de la ideología política? Pues sí, mire, vaya, digamos, a mí toda esa parte que me apasionaba me hacía interesarme de ir a las personas para generarles conciencia de la situación del país, de generarles conciencia también, una conciencia desde la psicología social, ¿verdad? Cómo la psicología social de un país como el nuestro tenía que ser diferente para cambiar nuestras condiciones de existencia de vida. ¿Y cómo ve la psicología social? ¿Cómo ve esa, ¿cómo decir?, estructura en cuanto al nivel social que usted llamó la pobreza, la extrema pobreza y todos esos asuntos que a veces polarizan la sociedad o polarizan a una nación? Sí, bueno, a mí me quedaba claro en aquel entonces de que toda sociedad tiene una base material de existencia y tiene una ideología, ¿verdad? Y dependiendo de esa ideología, de quién le pertenece, entonces la influencia y la situación del país se va a reflejar de esa manera. Entonces, para aquel entonces yo entendí de que la ideología por la cual estaba siendo manejada el país no estaba dando los resultados que se esperaban para tener un país desarrollado, ¿verdad? Entonces, por eso a mí era la forma de luchar, porque era una lucha de clases realmente, ¿verdad? O sea, que los que detentan el poder, ¿verdad? Y lo tienen, no lo quieren ceder, ¿verdad? Esa era la forma en que decía, bueno, entonces, si es así, podemos aparejar todo y ser una diferente sociedad. ¿Lo puede definir en 3 palabras? Bueno, mi rollo, por decirlo así, de pasión era estudiar, trabajar y luchar. Y todos esos 3 elementos siempre con un contenido social y político, ¿verdad? Y claro, también por el otro lado, la parte de mi formación como psicóloga, ¿verdad? Pero ya desde un enfoque social y desde un enfoque también personal para tratar a la gente a nivel personal. Toda persona, independientemente del nivel social,
tiene etapas buenas y malas. ¿Cómo enfrentó Sofía las experiencias difíciles? Bueno, mire, la verdad es que la forma como soy yo, con el carácter que tengo, ¿verdad? O sea, sí han venido situaciones difíciles, de tristeza, de dolor, pero me levanto y sigo adelante, ¿verdad? En aquel entonces, cuando no conocía al Señor, pues en mis propias fuerzas, ¿verdad? Y yo sentía que tenía el poder de hacerlo, ¿verdad? Y entonces, con ello, pues, me demostraba a mí misma que sí era posible hacer cambios en uno para seguir adelante. ¿Y puede Sofía evaluar ahora esos cambios sociales, pero ya desde una experiencia cristiana? Sí, definitivamente. Dorita, todo este tiempo atrás, cuando no conocía al Señor, vamos a hablar del año 2009 para abajo, ¿verdad? Toda prácticamente mi vida he estado sin el Señor, sin el conocimiento de Dios, he estado ignorante de Dios. Él está cerca, pero nunca lo vi, ¿verdad? Solo nada más dentro de la tradición de ir a una iglesia, ir a un evento y hasta ahí nomás, pero no una relación, nunca, ¿verdad? ¿Era Sofía religiosa o atea? Bueno, en ese tiempo, ya cuando estaba en la universidad, tenía ese conflicto, porque decía, yo no soy religiosa, decía yo, ¿verdad? Yo no quiero ser religiosa, porque ser religiosa es estar en un atraso, ¿verdad? Es estar no avanzando. Entonces, como yo tenía una visión revolucionaria de la vida, ¿verdad? Entonces, para mí la religión era un estorbo. ¿Y qué es una religión? Si pudiera, tal vez alguien en la teleaudiencia está preguntándose, bueno, ¿qué es religión? Para mí es que entonces es practicar un estilo de vida, ¿verdad? En la cual uno tiene una creencia, pero en mi caso, esa creencia no estaba en contacto conmigo, estaba lejana, ¿verdad? Es una creencia lejana a mi existencia, ¿verdad? Entonces, si era así, no tenía sentido ni tenía a quien darle cuenta, ¿verdad? Entonces, hacer lo que yo quería, lo que se me ocurría, ¿verdad? Para mí, yo misma me daba autoridad, permiso a mí misma de hacer lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, para mí, esa es la parte de lo que no quería de la religiosidad, ¿verdad? Porque la religiosidad para mí era como tener a la gente dormida, así, ¿verdad? Entonces, cuando tenía ese conflicto, yo dije, bueno, no quiero ser religiosa, pero entonces mejor quizás ser atea, dije yo así, ¿verdad? Y la verdad que tenía ese conflicto, no sabía qué era yo, qué es lo que estaba sintiendo, ¿verdad? Y pudo ser atea, disfrutó su tiempo de ateísmo. Pues fíjese que me duró bien corto, porque así como dije, se acercó ahí una teóloga alemana, y ahí dije yo, aquí voy a aclararme, porque no podía ir donde un cura, porque decía, me va a excomulgar, ¿y para qué tanto relajo? Dije yo así, ¿verdad? Entonces me acerqué donde ella, una teóloga cristiana, así, bien espontánea y en cerca, y yo le dije, ¿verdad?, qué es lo que pensaba. No, Sofía, tú estás bien, me dice, como tú piensas, ¿verdad? Pero en relación a Dios, ¿verdad? No en relación a la situación política, no, sino en relación a Dios. Entonces, yo me acuerdo que se me hizo una sonrisa así y me agradó y dije, pues sí creo en Dios, ¿verdad? Eso es lo que me pasó realmente, ¿verdad? Entonces, ahí mismo me convencí bien rápidamente que no era atea, ¿verdad? ¿Será necesario el conocimiento bíblico o el estudio de Dios para poder creer en Dios? ¿Cómo fue que Sofía vino al Señor? Ay, pues bien lindo, realmente el amor y la misericordia de Dios. Mire, como yo, toda desde tan pequeña, tan activa y haciendo aquí, haciendo allá, en mis fuerzas, ¿verdad? En mi forma de ser. Entonces, claro, todo fluía y siempre me sentía en éxito y viviendo en éxito y nada, nunca había estorbo de nada. Inclusive había experiencias ahí que podían estorbarme como las amorosas, pero ni fueron ni estorbo. Siempre estaba enfocada en mi trabajo, en mis estudios y en la lucha. Eso no me lo quitaba, ¿verdad? Entonces, cuando yo conocí al Señor, ¿verdad?, lo conocí en un momento en cuando toda esa situación de éxito, de fluir y fluir y fluir, comencé a experimentar en cada una de las áreas así como topes, ¿verdad? Pero no lo definía como topes, sino como así como una cosa que pasa, no avanzan las cosas,
cosas no avanzan, ¿verdad? Pero hubo un momento ya ahí, en mayo del 2009, ahí sí sentí un tope, pero así que me afligió, me sentí un poco deprimida, decía yo, ¿qué está pasando en mi vida si esto nunca lo he vivido? ¿Verdad? Pero un tope real, o sea, yo no podía avanzar en mis propias fuerzas, había algo que me detenía y me hacía sentir de que yo no iba a poder, ¿verdad? Entonces, cuando fue así, me reuní con un grupo de amigos ahí también y entonces en ese entonces no sabían que eran cristianos. Estábamos tratando de hacer un negocio, ¿verdad? Pero una de ellas puso una película, se llama la película Contra los Gigantes, creo yo, sí, así se llama. Y entonces a mí esa película me habló y yo les dije, miren, le dije, fíjense que Dios, dije yo así, fíjense, de aquí en adelante sabe lo que va a hacer conmigo, sin conocerlo, estaba diciendo eso. Porque yo de aquí en adelante voy a hacer más de lo mismo y ya estoy aburrida, no quiero más de lo mismo. Al tercer día conocí al Señor. Me invitaron a una iglesia, ¿verdad? Y es ahí como comencé a tener contacto. Y para mí era normal, o sea, ir a una iglesia es como ir a un grupo de personas nada más, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Pero ahí comencé a ver a personas que oraban, lloraban, y yo no le daba sentido, ¿verdad? Porque no sabía qué significaba todo eso. Lo que yo veía era que como yo como terapeuta psicocorporal decía, ¿qué significará todo esto que están haciendo aquí las señoras y los señores? Decía yo, ¿verdad? En eso fue que se acercó una hermana y la usó. Y el Señor me habló ahí. Me habló. Señor, ahí en ese mismo momento se depositó en mi corazón y se depositó en mi mente. Y en mi voluntad de inmediato yo dije, Señor, ¿qué le toca hacer a usted y qué me toca a mí? Le dije así, ¿verdad? En ese momento, Sofía creyó verdaderamente, la Sofía determinada, la Sofía confiando en su propia fuerza, vino a ese grupo, Dios le habló y entonces, ¿qué pasa con Sofía ahí? Pues de entonces para acá ya 8 años, yo estoy creciendo en el Señor. Creciendo espiritualmente, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y qué es creciendo en mi relación con Él, ¿verdad? Creciendo en mi relación con Él y realmente para mí es una vida sobrenatural, natural en mí ya. Vivo una vida sobrenatural, espléndida, grande, maravillosa y yo no la quiero dejar. Yo lo veo lo de atrás, no quiero volver, ¿verdad? No, eso no sirve, esto es lo que quiero y quiero más y quiero más. Pero en ese más el Señor me va mostrando, y es lo que me ha ido enseñando todos estos 8 años de vida en Él, ir dependiendo de Él. Porque como yo antes solo era yo y lo que yo hacía, por malo, por bueno, por ingenuo, por lo que no sabía, por ignorante, pero era yo, en mi fuerza. Quiere decir que tanto ateos como cualquier persona natural necesitamos un poco de humildad o mucho de nuestra capacidad para poder reconocer que necesitamos de Dios. Sí, nada menos que venía para el programa, el Señor me dio esta reflexión y me la puso en mi mente. Y es que toda soberbia, ese orgullo tan natural en el ser humano, porque cuando no conocemos al Señor, somos así, ¿verdad? Y cuando conocemos al Señor, todo eso, el Señor nos lo da a conocer para que sepamos que nosotros dependemos tan de Él absolutamente, que cuando nos suelta un poquito, ¿verdad? Lo que va a suceder es caer en esa vida anterior, ¿verdad? Entonces, el Señor es tan amoroso, tan lindo, tan misericordioso, que cuando ya nosotros ya estamos cerca de Él, nos muestra de esa manera la situación para que nos demos cuenta que una persona que no ha conocido a Dios depende de Dios siempre, pero el problema es que nunca lo ve al Señor. Y aquí cuando ya estamos en el Señor, ya sí lo vemos, ya las vendas ya están abiertas, entonces vemos eso y ahí nos damos cuenta que sin Él no somos nada, nada. Y entonces yo, la Sofía, con todo ese manejo de mis propias fuerzas, siendo más joven también, ¿verdad? En aquel tiempo, y haciendo y deshaciendo, y ahí productivamente, ¿verdad? Porque mi foco era los estudios, la lucha y el trabajo, ¿verdad? Esa era mi pasión realmente. Y hoy me doy cuenta, hoy que conozco al Señor, que en esas áreas de Él dependo totalmente porque me lo ha mostrado. Y la gran diferencia
que podríamos nosotros reconocer aquí lo que es una práctica de una religiosidad o el afirmarse en dogmas, en creencias de hombres que no nos dan libertad, que subyugan la voluntad humana, aunque se crea fuerte. Pero qué diferencia cuando alguien puede venir a experimentar la presencia de Dios en su vida. Sí. Cuando alguien reconoce que sí hay un Dios, porque la fuerza humana se debilita. Las pasiones humanas, puede haber un momento en que nos arrastran a cualquier bajeza, pero la fe en Dios, la creencia en que hay un Dios vivo y poderoso, en que hay un Dios que todo lo sabe acerca de nosotros, el Dios que nos puede ayudar, guiar y dar la mejor de todas las sabidurías. Él puede perdonar nuestros pecados y sobre todo nos puede dar la libertad en medio de un ambiente que esté totalmente lleno de esclavitud. ¿Cierto? Sí, yo realmente me siento libre. Cuando yo veo a las personas con las cuales yo he estado tan cerca en aquel otro tiempo, a mí se me llena mi corazón de misericordia y decía, todo esto en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se han cambiado y transformado porque el amor de Cristo está en mí. Sé que yo estaba ahí en esa posición y como sé que estaba en esa posición, sé que ellos necesitan de Jesús, ¿verdad? Y antes yo no sabía eso, tampoco no sabía. ¿Y quiere decir que es Dios suficiente para Sofía? Es Dios suficiente porque realmente mi relación con Él es realmente como un padre. ¿Quiere dejar algún consejo, un llamado a la teleaudiencia? Sí, realmente el Señor tiene su tiempo para con nuestra vida. El tiempo del Señor en mi vida llegó y está aquí. Yo necesito solo permanecer en Él, ser obediente, tener fe, ¿verdad? Y a mí la palabra que me sostuvo cuando yo comencé a conocer al Señor fue en Mateo 28:20, cuando dice, y yo vendré, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí reconocí que el Señor siempre estuvo en mi vida, nada más que en esa etapa yo no veía nada. Y en la etapa que hoy estoy con Él, sí veo todo y me muestra todo. Y yo es ahí donde me llena de compasión y de misericordia para con los demás y de hablarles del Evangelio, ¿verdad? No me entienden, a veces yo entiendo, ¿verdad? Que no me entiendan, pero ahí sigo, porque va a haber en el momento de Dios en que va a tocar esas mentes, ¿verdad? Y la otra porción de la palabra es que cuando yo escuché que el Señor nos da poder y autoridad, entonces es así como cuando un papá le da permiso a un hijo, haz esto, es lo que tienes, porque yo te doy este permiso que hagas esto, ¿verdad? Entonces yo cuando entendí eso, me sentí tan libre y tan en confianza ante el Señor porque Él me estaba dando una autoridad y un poder de hacer cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Entonces allí yo me fui ubicando y en ese sentido pues fui sintiendo cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios es suficiente para mí en mi vida. Me llena tanto porque aún siendo psicóloga, cuando estaba trabajando todos estos aspectos con otras personas en grupo o a nivel individual, yo sentía mi vacío en el corazón, pero desde que yo lo conocí al Señor, hasta hoy en día, este día, mi corazón está lleno de la presencia de Él. No siento ese vacío. Yo como psicóloga sé lo que es esto porque estos procesos terapéuticos también yo los trabajé en mí, ¿verdad? Para ayudar a otra gente. Yo sé lo que estoy hablando. Pero con el Señor, cuando me llena, estoy llena, ¿de qué más necesito? Él es suficiente para mi vida. Y lo lindo es que tengo una esperanza viva, una vida larga con Él, ¿verdad? Soy perdonada, amada, ¿verdad? Y soy una persona en la cual estoy esperando la promesa de Él porque voy a estar con Él, ¿verdad? Entonces, todos los problemas humanos en Él se resuelven totalmente. Así es. Bueno, como podemos ver en este testimonio de Sofía, Dios le ha dado la verdadera libertad. Dios le da la verdadera fuerza. La fuerza para todo aquel que se acoge al perdón de Dios,
que viene y se humilla delante de Dios a reconocer su bajeza, porque dentro de ese orgullo, esa vanagloria, esa prepotencia que a veces cargamos las personas, hay bajeza. Y la peor bajeza es aquellas pasiones que nos arrastran a ignorar al Dios vivo y poderoso, al Dios bondadoso, al Dios misericordioso, que dio su vida en la cruz del Calvario para hacernos libres en Él. Yo te invito a buscar a Dios, a pedirle perdón a Dios de tus pecados. Te invito a creer en Él. Él te dará la verdadera libertad que tú necesitas. Y quiero dejarte esta porción de las Escrituras en Efesios capítulo 1, el versículo desde el 17 al 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. El entendimiento de Dios nos va a alumbrar los ojos para poder nosotros tener éxito en todo, como profesional, como familias. Dios por eso ha revelado esta palabra bendita, que son las Sagradas Escrituras, para que nosotros obtengamos las verdaderas riquezas en Él. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Qué interesante este testimonio. Nos hemos dado cuenta que el conocimiento, incluso la pasión por algo en este mundo, no es suficiente. Dios, Jesús, es suficiente para nuestra vida, así como dijo Sofía Ayala. Por eso te invito a que pidas a Jesucristo venir a tu vida, ser el Señor de tu vida. Solo dile: me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz del Calvario para salvarme y resucitaste para darme vida eterna. Ven a mi vida y sé el Señor de mi vida, y yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Si tú haces esa oración, vas a experimentar esa suficiencia que la licenciada Sofía Ayala experimentó. ¿Qué esperas? Hazlo hoy. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.